buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora del día en la que revisen el video. El día de hoy vamos a empezar con la segunda clase de la auxiliatura de la materia en lo que refiere al tema de lógica proposicional. Pues bien, en la anterior clase nos habíamos quedado realizando ejercicios de tablas de valores de verdad. En este caso vamos a empezar con la simplificación de expresiones lógicas. La simplificación de una expresión lógica se realiza a través de las leyes lógicas, y las leyes lógicas son un conjunto de equivalencias lógicas entre dos proposiciones, que me sirve para ir de proposiciones que son compuestas a proposiciones que son un poco más simples, un poco más cortas de expresar. Entonces, bajo ese criterio tenemos simplificar las expresiones lógicas. Inciso A, P si solo si Q en disyunción con negado de P o Q. Inciso B, tenemos si P entonces no R, entonces P, y no P, si no P, entonces negado de P o no Q. Y en el inciso C tenemos negado de P y negado de Q si solo si, negado de Q entonces P. Todo esto entre corchetes en disyunción exclusiva con P y no Q, o negado de P y no Q, o Q entonces P, si Q entonces P. Pues bien, vamos con el inciso A. En el inciso A vamos a empezar, voy a igualar esta expresión lógica a una proposición E. Entonces, E es igual a P si solo si Q, o negado de P o Q. Vamos a aplicar aquí la definición de la doble implicación para deshacernos de este P si solo si Q. Aplicando definición de doble implicación tenemos P si solo si Q por leyes lógicas es si P entonces Q y si Q entonces P. Esto se desglosa como esto. Ahora, lo demás se conserva y tenemos en esta segunda línea de desarrollo, vamos a aplicar la definición de la implicación simple para deshacernos de estas implicaciones simples y tener todo en términos de disyunciones, conjunciones y negaciones. Entonces, aplicando definición de implicación simple, tendríamos lo que viene a ser la tercera línea, que sería si P entonces Q es lógicamente equivalente a negado de P o Q por definición de implicación simple, y a su vez, si Q entonces P es lógicamente equivalente a negado de Q o P por la definición de la implicación simple. Todo esto está entre corchetes y esos corchetes están en disyunción inclusiva con negado de P o Q. Ahora, ¿qué es lo que toca aplicar aquí? Hay que observar esta expresión entre paréntesis y compararla con esta expresión entre paréntesis que está aquí. Son la misma expresión. Aquí tenemos negado de P o Q y aquí tenemos negado de P o Q. Viéndolo desde una escala macro, es decir, desde una escala general, aquí puedo aplicar ley de absorción porque tengo una proposición del tipo A y B o A, porque esto es lo mismo que allá afuera. Esto que está aquí adentro en conjunción con la proposición, que es esta misma proposición se repite afuera con una disyunción. ¿No ve? Esto se puede expresar como A y B, disyunción A. Por tanto, aquí corresponde aplicar una ley de absorción. Aplicando ley de absorción tengo simplemente esto, que es la proposición A. ¿Y cuál es esta proposición A? Pues es negado de P o Q. Esta es la solución del inciso A. Vamos al inciso. El inciso B. En el inciso B teníamos si P entonces no R, entonces P en conjunción con si negado de P, entonces negado de P o negado de Q. ¿Qué es lo que corresponde aplicar aquí? Pues voy a aplicar la definición de la implicación simple para deshacerme de las implicaciones primero de esta. Aplicando definición de implicación simple, esto pasa a ser en la segunda línea lo que sería negado de P o negado de R. Lo demás se conserva.
Ahora, para pasar de esta segunda línea a la tercera línea, voy a aplicar nuevamente definición de implicación simple. Pero en este caso voy a deshacerme de esta implicación y de esta otra implicación. Aplicando la definición de implicación simple tendría lo que sigue. Aquí, esta implicación simple se puede desglosar como negado de el antecedente en disyunción con el consecuente, es decir, negado de P o R en disyunción con P. Esta disyunción de aquí, esta implicación de aquí, se puede desglosar como negado de el antecedente en disyunción con el consecuente. Esto sería negado de P en disyunción con negado de P o negado de Q. Ahora, y estoy en la tercera línea y tengo que ver qué voy a aplicar para pasar a la cuarta línea del desarrollo. Pues lo que voy a aplicar para pasar a la cuarta línea del desarrollo van a ser dos leyes lógicas. La ley de De Morgan y la ley de la negación. La ley de De Morgan la voy a aplicar para poder, valdría la pena decir, meter o encajar esta negación dentro de lo que sería el paréntesis. Esta negación va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis por ley de negación. Lo propio, esta negación de negación. Y aquí sería ley de De Morgan. Corrección. La de aquí, solamente la de aquí, negado de P, es ley de la negación. El negado de lo que está dentro del paréntesis, que es una expresión más grande, es ley de De Morgan. Lo propio aquí, el negado de algo que está más grande dentro de un paréntesis es ley de De Morgan. Aplicando eso tendría. Hemos dicho que esta negación va a afectar a todo lo que esté dentro. Vamos a tener negado de P, la disyunción se vuelve conjunción y aquí tendríamos negado de R. Todo sigue estando en disyunción con P. Y tenemos negado de P por ley de negación es simplemente P, en disyunción con negado de lo que está dentro del paréntesis. Esta negación afecta a todo lo que está dentro del paréntesis por ley de De Morgan y se vuelve negado de P, la disyunción se vuelve conjunción y tenemos negado de Q. Ahora, lo que corresponde estando en esta cuarta línea para pasar a la quinta sería aplicar leyes de negación, porque tengo negado de algo. Aplicando leyes de negación tendría negado de P va a ser simplemente P, negado de R va a ser simplemente R, negado de Q va a ser simplemente Q. Lo demás no ha cambiado. Luego, estando en esta línea del desarrollo para pasar a la próxima, voy a aplicar ley de absorción y ley distributiva. Ley de absorción, porque aquí tengo una proposición tipo P y algo en disyunción con la misma P. Esto se vuelve una ley por ley de absorción, se va a volver simplemente P. P conjunción, y aquí tenemos que aplicar ley distributiva. Esto va a ser P o no P y P o Q. Estando en esta línea del desarrollo, lo que corresponde aplicar sería pues una ley de negación, ya que aquí tenemos P o no P. P o no P por ley de negación es verdadero, porque en el caso de que P sea verdadero, no P va a ser falso. Verdadero o falso es verdadero. Y en el caso de que el valor de verdad de P sea falso, no P va a ser verdadero. Falso o verdadero también es verdadero. Por tanto, esta proposición P o no P por ley de negación es en cualquier caso, en cualquier valor de verdad que asuma P, es una proposición verdadera. Luego, aplicando ley de identidad. La ley de identidad me dice verdadero y algo es ese mismo algo que tenía en un inicio. Es decir, verdadero y P o Q es simplemente P o Q. Aquí tenemos en esta penúltima línea P y P o Q. Puedo aplicar ley de absorción. Por ley de absorción, esto sería simplemente P. Y este es el resultado del inciso B. Pasamos al inciso C. Ahora pasamos al inciso C. En el inciso C tenemos la proposición compuesta negado de P y negado de Q, sí, solo sí, negado de si Q entonces P en disyunción exclusiva con P y no Q en disyunción inclusiva con negado de P y no Q en disyunción con si Q entonces P. Para desarrollar este ejercicio
realizarlo en una sola línea, es decir, en un solo conjunto, una sola serie de procedimientos sería demasiado largo por la disyunción exclusiva y por la doble implicación. Por lo tanto, vamos a realizar un desglose en dos proposiciones. La que está entre corchetes va a ser E1 y la que está entre llaves va a ser E2. Viéndolo de esa forma, E sería igual a E1 disyunción exclusiva E2. Aplicando la definición de la disyunción exclusiva, esto sería E1 o E2 y negado de E1 y E2. Aplicando ley de De Morgan para afectar a esta conjunción, tendríamos E1 o E2 y negado de E1 o negado de E2. Ya tenemos la expresión E en términos de las expresiones E1 y E2 con conjunciones, disyunciones y negaciones. Ahora lo que corresponde es simplificar lo más posible las expresiones E1 y E2. Simplificando E1. E1 es no P y no Q, si, solo si, negado de si Q, entonces P. Primero nos deshacemos de la doble implicación aplicando definición de implicación doble y tendríamos si el primero, entonces el segundo, y si el segundo, entonces el primero. Esa es la definición de la implicación doble, es decir, si negado de P y negado de Q, entonces negado de si Q, entonces P, y si negado de Q, entonces P, entonces negado de P y negado de Q, es lo que tenemos aquí. Una vez que ya no tenemos esa implicación doble, aplicamos la definición de implicación para deshacernos de estas implicaciones simples y que todo quede en términos de conjunciones, disyunciones y negaciones. De esta forma tendríamos si esto, entonces esto es negado del primero en disyunción con el segundo. Y si esto, entonces esto es negado del primero en disyunción con el segundo. Una vez que tenemos eso, en esta tercera línea aplicamos ley de De Morgan y ley de negación. La ley de De Morgan va a afectar con la negación a las expresiones compuestas que están entre paréntesis, y la ley de negación me va a servir para poderme deshacer de esta doble negación. Aquí es la negación de algo que es simplemente eso mismo, algo que yo tenía en un inicio. Entonces, aquí aplico ley de negación para obtener esto, y la ley de De Morgan me vuelve negado de P, la conjunción la vuelve disyunción, y el negado de Q se vuelve negado de Q. Por ley de De Morgan, este negado de Q o P se vuelve negado de Q y negado de P. Por ley de De Morgan ya tendríamos esa parte completa. Ahora tengo negado de proposiciones simples, es decir, proposiciones atómicas. Lo que corresponde es aplicar ley de negación. Por ley de negación que estoy aplicando aquí, voy a tener negado de P, que es simplemente P, negado de Q, simplemente Q, negado de Q, simplemente Q, y lo demás se conserva por el momento. Ahora, en este caso, en esta línea voy a aplicar tres leyes para pasar a la siguiente línea del desarrollo de la simplificación. Voy a aplicar por una parte ley de absorción. Ley de absorción, porque aquí tenemos Q o Q y no P. Por absorción esto es simplemente Q. La asociatividad hace que le dé prioridad a esta disyunción en la que estoy aplicando la ley de absorción para que se vuelva simplemente Q. Y la ley asociativa la voy a utilizar para asociar esta expresión de aquí. P o negado de P y negado de Q. Pero previamente voy a hacer conmutatividad entre negado de Q y P. Haciendo conmutatividad, este se viene aquí y P se viene aquí. Entonces, lo que observo aquí es que aquí tengo negado de Q o negado de Q y negado de P. Aquí puedo aplicar ley de absorción para tener simplemente Q, pasando
a esta parte del desarrollo, aquí tendría P o Q y P o no Q. En este caso me voy a deshacer de algunos signos de agrupación que ya no están siendo de utilidad para mucho, entonces tendría simplemente en esta línea P o Q y P o no Q. Lo que puedo hacer en este caso es aplicar la ley distributiva para extraer el término común, que es P. Voy a extraer P disyunción, y extrayendo P disyunción tendría P disyunción Q o no Q. Una vez que tengo P disyunción, P conjunción Q o no Q, lo que corresponde es aplicar ley de negación. Aplicando ley de negación tengo P y verdadero. Por ley de identidad, P y verdadero es simplemente P. Esta sería la simplificación de E sub 1. Ahora debo simplificar E sub 2 y reemplazar lo que estoy simplificando en esta expresión. Entonces, realizando ese trabajo, tendríamos lo siguiente. E sub 2 es P y no Q, o negado de P y no Q, o si Q entonces P. Voy a aplicar la definición de implicación simple para deshacerme de si Q entonces P. Por implicación simple, si Q entonces P es negado de Q o P. Por ley de De Morgan, esta negación va a afectar a todo lo que está dentro de los corchetes y tendría negado de P y no Q, la disyunción se vuelve conjunción, negado de Q o P. Ahora nuevamente voy a aplicar una ley de De Morgan para que esta negación afecte a lo que está dentro de esta proposición compuesta, y lo propio con esta negación para que afecte a esta proposición compuesta. Aplicando ley de De Morgan tendría P y no Q, o negado de P o negado de Q, y negado de Q y negado de P. Ahora corresponde aplicar ley de negación. Aplicando ley de negación tendría lo siguiente. Negado de Q se va a volver simplemente Q. Negado de Q se vuelve simplemente Q. Lo demás se conserva. Entonces, de esta forma, en esta línea del desarrollo, lo que corresponde es aplicar una ley asociativa, una ley conmutativa y una ley de absorción. Voy a aplicar conmutativa entre estos dos términos, Q y no P. Q y no P, haciendo conmutatividad, se vuelve no P y Q, ¿correcto? No P y Q. Ahora, si tengo aquí no P y Q, aplicando asociatividad, voy a incluir nuevos paréntesis que van a realizar la asociatividad, y de acuerdo a la ley de asociatividad tendría negado de P o Q y negado de P. Esta es una expresión conocida y corresponde a la ley de absorción. Por ley de absorción lo que yo tendría sería simplemente no P. Todo lo que está dentro de este paréntesis se vuelve simplemente no P por ley de absorción. Entonces de esa manera tengo P y no Q, o negado de P y no Q. P y no Q o negado de P y Q, pues es la versión más simplificada de E sub 2. Ya no se puede seguir simplificando, aunque desarrolle la distributividad de esto respecto de esto. Teniendo E sub 2 de la forma más simplificada, lo que corresponde es reemplazar esto en la expresión de E junto con E sub 1 y continuar simplificando. Como había dicho, reemplazando E sub 1 y E sub 2 en E, tenemos E es igual a E sub 1 disyunción E sub 2, conjunción con negado de E sub 1 en disyunción con negado de E sub 2. E sub 1 es simplemente P. E sub 2 es esta expresión que está entre los corchetes. ¿Correcto? Ahora, lo que voy a hacer en esta línea del desarrollo va a ser aplicar una ley asociativa. Aplicando ley asociativa y ley de De Morgan, tendría lo siguiente, que está en la línea de abajo.
La ley asociativa la voy a aplicar entre esta disyunción y esta disyunción. Como ambos son disyunción, se puede aplicar ley asociativa. Entonces, los corchetes se trasladan a esta disyunción para darle prioridad a esta disyunción. Y la ley de De Morgan me va a afectar con esta negación a esta expresión compuesta que está entre corchetes. Por ley de De Morgan, esto se vuelve negado de P y no Q. La disyunción se vuelve conjunción y este negado de P y Q se vuelve negado de no P y Q. Ahora, estoy en esta línea y lo que corresponde para pasar a la siguiente es aplicar otras dos leyes, la ley de absorción y la ley de De Morgan. Aplicando la ley de absorción, pues voy a tener simplemente, en este caso, P, porque aquí tengo P o P y no Q. Esto por absorción se vuelve simplemente P. P en disyunción con negado de P y Q. Lo demás se conserva, pero por ley de De Morgan, la ley de De Morgan me va a afectar a estas expresiones compuestas dentro de los paréntesis. P y no Q, no P y Q. Me va a afectar la ley de De Morgan. Negado de P o negado de Q va a ser esta expresión por ley de De Morgan. Negado de P o Q va a ser esta expresión por ley de De Morgan. Ahora que ya estoy en esta línea del desarrollo, aplico la ley de negación para deshacerme del negado de las proposiciones simples. Es decir, negado de Q se vuelve simplemente Q, negado de P se vuelve simplemente P y lo demás lo estoy copiando. Luego por ley distributiva. La ley distributiva me va a afectar a este negado de P con respecto a esto y con respecto a esto otro. Entonces, por ley distributiva tendría negado de P o Q y negado de P o P y no Q, o P o no Q, perdón, que sería esto de aquí. Luego, una vez que estoy aquí, lo demás, bueno, también estoy aplicando ley distributiva en este lado. La ley distributiva en este lado me permite realizar P o no P y P o Q. Aquí corresponde aplicar tres leyes. Una ley de negación que me va a transformar P o no P en verdadero. Una ley de idempotencia. La ley de idempotencia me dice que si tengo P o no P, esto es simplemente no P. Y la ley asociativa que me dice que puedo trasladar este paréntesis de no P o Q a que sea no P o no P. Trasladando eso tendría no P o no P por idempotencia, simplemente no P que está en disyunción con Q. Luego por ley asociativa este paréntesis se está trasladando acá y tendría no P o no Q. ¿Correcto? No P o P por ley de identidad es verdadero. Por ley de identidad no P o P se vuelve verdadero. Tengo verdadero o no Q. Verdadero o no Q por ley de absorción se vuelve verdadero, porque verdadero con cualquier cosa es verdadero. Verdadero en disyunción con cualquier cosa. Luego, verdadero y no P o Q por ley de identidad es simplemente no P o Q. En este caso tengo P o Q y no P o Q. Puedo aplicar ley distributiva para extraer Q con la disyunción. Extrayendo Q con la disyunción tendría P y no P o Q. P y no P, puedo aplicar la ley de negación entre esa proposición y tendría que P y no P por ley de negación es falso. Falso o Q por ley de identidad es simplemente Q. Q es el resultado del desarrollo de este inciso C. Como se habrán podido dar cuenta, era una proposición más compuesta, más extensa que las anteriores, por lo cual ameritaba hacer esta sistematización, separar en proposiciones más pequeñas, simplificar las proposiciones más pequeñas y luego recién volver a realizar la operación completa, ¿no? La última simplificación que acabamos de hacer.
Con esto terminamos este inciso C. Al ejercicio número 2. Construir el circuito lógico de cada una de las proposiciones siguientes. Inciso A, si P entonces Q. Inciso B, P y no Q, o negado de Q o negado de P y Q. Todo eso en conjunción con P o Q. El inciso C es la disyunción exclusiva de P o Q. Pues empezamos el ejercicio con el inciso A, si P entonces Q. Si P entonces Q es lógicamente equivalente por la definición de implicación simple a negado del antecedente en disyunción con el consecuente, es decir, negado de P o Q. El negado de P o Q, ¿cuál va a ser su circuito? Pues si es una disyunción, el circuito lógico va a ser un circuito en paralelo, es decir, con caminos que divergen, que se separan y luego se vuelven a unir. Esa va a ser el circuito lógico de no P o Q, un circuito en el que los caminos divergen y se vuelven a unir. Ese sería el resultado del inciso A. Pasamos al inciso B. ¿Cómo vamos a realizar el circuito lógico de ese inciso? Pues primero identificamos el conectivo lógico que esté más que esté agrupando a los dos grupos más grandes de proposiciones, que en este caso son el corchete y el paréntesis. El conectivo lógico que los está agrupando es una conjunción. Si es una conjunción, podemos decir que lo que está a la derecha de la conjunción es A, lo que está a la izquierda de la conjunción es A y lo que está a la derecha de la conjunción es B. Tendríamos A y B. Cuando tenemos una conjunción, el circuito lógico es simplemente un circuito en serie, no en paralelo. Luego, A podemos ver que está compuesta de otros dos proposiciones que son compuestas. En este caso está compuesta de C y de D. Entonces A, lo que era A, se vuelve un circuito en paralelo. Eso es equivalente a A. Y lo que era B, pues B simplemente es P o Q, por lo cual B es P o Q. Ahora, ¿a qué es equivalente C? Pues C es equivalente a P y no Q. Y hemos dicho que si es una conjunción, es un circuito en serie. Por tanto, P y no Q es la representación gráfica de P seguida de no Q en serie, ¿no ve? Serie quiere decir uno tras otro, paralelo quiere decir uno al lado del otro, en esta forma, pero paralelo así. Esto es paralelo y esto es serie. Entonces, íbamos diciendo que C es P y no Q, por lo cual está P en serie con no Q. D es no Q o no P y Q. Si D es una disyunción, entonces va a ser un circuito en paralelo, ¿no? No Q está en paralelo con no P y Q. No P y Q están en serie en este caso. Y esta sería la representación última y final para este inciso B. Pasamos al último y tercer inciso, el inciso C. El inciso C me dice P disyunción exclusiva Q. P disyunción exclusiva Q, pues por la definición de disyunción exclusiva es equivalente, lógicamente equivalente a P o Q y negado de P y Q. Por ley de De Morgan, este negado de P y Q se vuelve negado de P o negado de Q. De esta forma tenemos P o Q y negado de P o negado de Q. Aquí tenemos que el conectivo que está agrupando las dos proporciones más grandes es el conectivo conjunción. Si es una conjunción va a haber dos elementos en serie, ¿no? Aquí tenemos la conjunción, va a haber dos elementos en serie porque es conjunción. El primer elemento es una disyunción. Si es una disyunción, están en paralelo. P o Q es paralelo de P con Q.
Aquí tenemos no P o no Q. No P o no Q es paralelo de no P con no Q. Y esta sería la representación de P disyunción exclusiva Q en circuito lógico. Ahora pasamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 indica lo siguiente. Escribir la proposición que representa cada uno de los siguientes circuitos lógicos y simplificar. Tenemos los tres incisos A, B y C. Pues pasamos a realizar el primer. El primer inciso es, fíjense, es una proposición compuesta que está en serie con P. Por tanto, es un algo que por ahora está en blanco y P, ¿no? Está en serie con P. Ese algo, que es esto grande, visto de manera general, se puede ver como que son dos elementos en paralelo, ¿no? Por un lado este, que está en paralelo con este, ¿no? Y a su vez cada uno está compuesto de otras proposiciones. Entonces tengo algo en paralelo con otro elemento. Luego tengo el primer paralelo, el de arriba, está compuesto de dos elementos en serie, ¿no? Esto está en fila con esto. Si están en serie estos dos elementos, estamos hablando de una conjunción, algo en serie con algo. Correcto. Y para el caso de abajo tengo un elemento que está en serie con un paralelo. Un elemento que está en serie con un paralelo. Entonces, para el caso de arriba, de la rama de arriba, tengo que los elementos que están en serie son dos disyunciones, es decir, dos O. El primer O es negado de P o Q y negado de Q, negado de P o Q y Q o P, ¿correcto? Negado de P o Q y Q o P. Eso está en disyunción, es decir, O con negado de P y R o no P. Negado de P y R o no P, ¿correcto? Y todo esto, visto de manera grande, está en serie con P. Esto está en serie con P. Ahora ya tenemos esta, que es la representación del circuito. Esta es la representación lógica del circuito. Por lo cual, hasta aquí esto ya es una primera parte de la solución. Esta ya es la representación lógica del circuito. Luego, nos toca hacer la simplificación. Si lo que está en amarillo sería la expresión lógica del circuito, su simplificación empezaría en esta parte. Aplicando ley conmutativa, pues voy a realizar la conmutatividad entre el término Q que está en disyunción con P. Q o P se va a volver P o Q por ley conmutativa. Y ahora tengo no P o Q y P o Q. Por ley distributiva puedo extraer Q con la disyunción. Extrayendo Q con la disyunción tendría no P y Q, no P y P o Q. Esto por ley de negación, no P y P es falso, tendría falso o Q. Falso o Q se vuelve simplemente por ley de identidad Q. Y tendría en este caso Q o no P y P. Aquí lo que voy a aplicar va a ser ley distributiva. Voy a tener Q y P o no P y P. Entonces tengo Q y P o no P y P. Por ley de negación, no P y P se vuelve falso. Falso o P y Q por ley de identidad es simplemente P y Q. P y Q es la solución de este inciso A. Este circuito, su expresión lógica, su fórmula proposicional que lo caracteriza es lo que está en amarillo, y la simplificación es simplemente P y Q. Continuando. El inciso B. Este es el circuito que tenemos que hallar su proposición lógica, la proposición lógica que lo caracteriza. Y a primera vista podemos ver que se trata de una conjunción de tres elementos. Esto está en serie con esto
que está en serie con no P. Por tanto, tendríamos algo y no P. El primer algo que está entre los corchetes, ¿de qué está compuesto? Pues veremos de qué está compuesto el primer elemento. Este primer elemento está compuesto de una disyunción, porque aquí hay una divergencia entre los caminos que se vuelven a unir para continuar en serie. Si aquí hay una divergencia, esto se trata de un O. Va a ser esto o esto. Es decir, lo que está entre corchetes o lo que está entre corchetes también, pero que está por el camino de abajo. Continuando con el análisis, aquí tenemos el I y aquí tenemos una disyunción nuevamente, algo o algo. Es decir, algo o algo. Bien, y no P es el último elemento de este tren. Visto de esta manera es un tren que está compuesto de los elementos en serie. Ahora, esta parte de acá es una disyunción entre una operación de conjunción con una proposición simple. Esto sería no P y no Q o P. No P y no Q o P. Este no P y no Q o P está en disyunción con P y Q. En disyunción con P y Q. Todo esto que ya lo hemos expresado está en serie con P o Q. Está en serie con P o Q, que a su vez está en disyunción eso con no P y no Q. En disyunción con no P y no Q. Y a su vez está en serie todo eso con no P. Esta que acabamos de mencionar es la proposición que caracteriza al circuito lógico. Esta es una parte de la solución. Lo que corresponde ahora es hacer la simplificación, ¿no? Haciendo la simplificación, lo primero que voy a aplicar en esta línea va a ser ley asociativa para pasar aquí. ¿Dónde voy a aplicar la ley asociativa? La voy a aplicar aquí, para que yo pueda, como aquí hay una disyunción y aquí también hay disyunción, yo voy a asociar esto a través de estos corchetes para que se vuelva P o P y Q. Si esto se vuelve P o P y Q, lo que tengo va a ser simplemente una proposición a la que se puede aplicar ley de absorción, ¿no? Lo demás estoy copiando, esto lo estoy copiando aquí nomás. Entonces, aplicando ley de absorción, P o P y Q, simplemente P por ley de absorción. Lo demás lo he copiado y lo que corresponde aquí, ¿qué es? Pues lo que corresponde aquí va a ser aplicar una ley conmutativa. ¿Dónde vamos a aplicar la ley conmutativa? Pues vamos a aplicar la ley conmutativa, en este caso, en aquí. No P y no Q o P también se puede expresar al revés, es decir, P o no P y no Q. Esto. Aquí estamos aplicando la ley conmutativa. Ahora, ¿qué corresponde? Aplicar ley distributiva. ¿Para qué vamos a aplicar ley distributiva? Para extraer esta disyunción con este no P y no Q. Porque fíjense, aquí tenemos disyunción no P y no Q. Aquí también tenemos disyunción no P y no Q. Podemos extraer esto, ¿no? Esto es común. Entonces, extrayendo esto, tendríamos P y P o Q, P y P o Q, en disyunción con no P y no Q. Disyunción con no P y no Q. Hemos aplicado ley distributiva. Si tienen alguna duda, pausen el video, analícenlo, lo van a entender con toda la claridad. Entonces, aquí ¿qué toca? Voy a aplicar una ley de absorción. Aquí tengo P y P o Q. Esta es una ley de absorción. Entonces, P y P o Q es simplemente P. P o no P y no Q. ¿Correcto? Que está aquí no P y no Q. Luego, ¿qué corresponde? Pues voy a aplicar aquí una ley distributiva. Eso me va a dar P o no P y P o no Q. P o no P
por ley de negación es verdadero. P o no P es verdadero. Por tanto, tengo verdadero y P o no Q. Todo eso en conjunción con no P. Verdadero y algo por ley de identidad es simplemente ese algo, es decir, P o no Q. Entonces tengo P o no Q y P. Y aquí tengo que aplicar una ley distributiva. Aplicando la ley distributiva yo tendría P y no P en disyunción con no Q y no P. Aquí P y no P, por ley de negación, P y no P es falso, ¿no ve? Porque si P es verdadero, no P es falso. Verdadero y falso es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Falso y verdadero sigue siendo falso. No P y no P es por ley de negación, es falso. Entonces tengo falso o no Q y no P. Aquí le tengo que aplicar una ley de identidad. Aplicándole esa ley de identidad, falso o algo es ese mismo algo que yo tenía en un inicio, es decir, no P y no Q. Por tanto, la forma más simplificada de este circuito es no P y no Q. Esta es la solución del inciso B. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C. Fíjense, el inciso C es este gráfico, este circuito lógico. Tenemos que hallar la proposición que lo conforma. Aquí tenemos un elemento que está en disyunción con otro elemento, ¿no? Porque aquí se va por un camino, aquí pareciera que se va por un tercer camino, pero esto vuelve, así que esto es una sola rama. Bien, hay que observar bien, esto de aquí es una sola rama. Tengo esto en disyunción con esto otro. Pues esto de arriba, ya hemos dicho, tengo algo en disyunción con otra cosa. Ahora, lo de arriba lo vamos a analizar primero. Lo de arriba es no R y no P en disyunción con no P. A ver. Todo eso está en serie con Q. No R y no P en disyunción con no P y todo eso está en serie con Q. Eso es este primer elemento de arriba. El elemento de abajo, la rama de abajo es simplemente, están en serie, por tanto es P y Q. ¿No ven? Es P y Q. Y esta sería la expresión que me indica la proposición que caracteriza ese circuito del gráfico. Ahora, a partir de ahí tengo que empezar a aplicar las leyes lógicas para simplificar esto. Aquí tengo no R y no P o no P. Puedo aplicar una ley de absorción para que esto se vuelva simplemente no P. Lo demás lo estoy copiando. Luego, no P y Q o P y Q. Aquí tengo y Q, aquí también tengo y Q. Puedo aplicar una ley distributiva para extraer eso. Tendría no P o P y Q. Por ley de negación, no P o P siempre es verdadero. Verdadero y Q, por ley de identidad, siempre es eso mismo que yo tenía. Verdadero y Q es Q simplemente, por ley de identidad. E sería igual a Q y Q sería la expresión más simplificada de este circuito. Con eso terminamos el inciso tercero, el inciso C, y pasamos al próximo ejercicio. 4. Hallar los valores de verdad de P, Q, R y S sabiendo que en el inciso A, negado de P, entonces Q, disyunción, negado de R y no S es falso. Vamos a empezar con el inciso A, ¿ya? Que tenemos aquí. En cada uno de los tres incisos tengo que hallar los 4 valores, ¿no? De verdad, de esas proposiciones simples, de esos enunciados. Para el caso del inciso A, me dice que el valor de verdad, el enunciado del ejercicio, la propuesta del ejercicio me dice que el valor de verdad de esta proposición compuesta es falso. Es decir, si no P, entonces Q, o no R y no S es falso, debo hallar los valores de verdad de todo esto. Ahora me pongo a analizar. Este símbolo V es valor de verdad. Esto quiere decir valor de verdad de todo lo que está aquí adentro. ¿Ya? Entonces,
valor de verdad de si no P, entonces Q o no R y no S es igual a F, es falso ese valor de verdad. Entonces, como decía hace un momento, me pongo a analizar. Aquí adentro del valor de verdad, tengo una disyunción, ¿no? Disyunción de esto con esto de aquí. ¿Cuándo me da una disyunción falso? Una disyunción me da falso cuando los valores de verdad de ambas proposiciones son falsos, es decir, valor de verdad de esto debe ser falso, valor de verdad de esto también debe ser falso, para que falso o falso me dé falso, ¿no ve? Entonces, valor de verdad de esta implicación simple va a ser falso. Valor de verdad de esta negación de conjunción va a ser falso, porque solo en ese caso falso o falso me va a dar falso. ¿No ve? Listo. Ahora, valor de verdad de no, si no P, entonces Q es falso. Y me pongo a pensar, en este caso recuerdo las tablas de valores de verdad de los conectivos. La tabla de verdad de la implicación simple, me pongo a pensar. Cuando una implicación simple me da falso, una implicación simple me da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Entonces el valor de verdad de no P tiene que ser verdadero y el valor de verdad de no Q tiene que ser falso. Estamos haciendo un desglose. Ahora en este caso, valor de verdad de negación de R y no S es falso. Si el valor de verdad de esta negación de R y no S es falso, si lo quito la negación, el valor va a cambiar, no va a ser verdadero. Entonces el valor de verdad de R y no S es verdadero. ¿No ve? Listo, ya tenemos esta línea desglosada. Ahora, si el valor de verdad de no P es verdadero, el valor de verdad de su negación, es decir, el valor de verdad de P, tiene que ser lo opuesto, no tiene que ser falso. De esta manera, si el valor de verdad de no P es verdadero, el valor de verdad de P va a ser falso. ¿No? Listo. Ahora, el valor de verdad de Q es falso, se queda así simplemente. El valor de verdad de R y no S es verdadero. Aquí me pongo a recordar, me pongo a pensar en las tablas de valores de verdad de los conectivos lógicos. El valor de verdad de una conjunción es verdadero siempre y cuando las proposiciones que componen la conjunción sean verdaderas también. Es decir, valor de verdad de R y no S es verdadero cuando el valor de verdad de R es verdadero y cuando el valor de verdad de no S también es verdadero. De esta forma, valor de verdad de P es falso, valor de verdad de Q es falso, valor de verdad de R es verdadero. Y aquí, si el valor de verdad de no S es falso, el valor de verdad de la negación de esto tiene que ser lo opuesto a verdadero, ¿no? El valor de verdad del opuesto, del negado de no S va a ser falso. Y el negado de no S, pues es simplemente S. Finalmente, ya como solución, estoy enlistando estos valores de verdad. Valor de verdad de P, falso. Valor de verdad de Q, falso. Valor de verdad de R, verdadero. Y valor de verdad de S es falso. Ya tenemos eso listo. Pasamos al inciso. En el inciso B me dicen que el valor de verdad de negado de P o no R y negado de si Q, entonces no S es verdadero. El valor de verdad de esta conjunción es verdadero, ¿no? Porque esto es una conjunción. Esto es conjunción de esto con esto. Ahora, si esto es conjunción de esto con esto, una conjunción, ¿cuándo es verdadera? Una conjunción es verdadera solo cuando ambos valores de la conjunción son verdaderos, es decir, esto debe ser verdadero y el valor de verdad de esto también debe ser verdadero. Entonces, valor de verdad de negado de P o no R debe ser verdadero. A su vez, también el valor de verdad de negado de si Q, entonces no S, debe ser verdadero. De esta forma, verdadero y verdadero es verdadero. Luego, si el valor de verdad de negado de P o no R es verdadero, negando esto, su valor de verdad va a cambiar, ¿no? Entonces, valor de verdad de P o no R va a ser falso. Lo propio en este caso, si el valor de verdad del negado de si Q, entonces no S es verdadero, el valor de verdad de esto negado va a cambiar, va a ser el opuesto.
es decir, valor de verdad de Q, de si Q, entonces no S va a ser falso. Ahora ya tenemos aquí que el valor de verdad de esta disyunción es falso. ¿Cuándo es la disyunción me da falso? Cuando ambos componentes de la disyunción son falsos. Entonces el valor de verdad de P será falso, el valor de verdad de no R también será falso. Y aquí tengo una implicación simple. Cuando se da la situación de que el valor de verdad de una implicación es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Lo que estoy diciendo de cuando se da tal situación lo estoy sacando de las tablas de valores de verdad. Cualquier duda, cualquier pregunta, cuestionamiento y demás tienen que remitirse a las tablas de valores de verdad para esclarecer esas dudas. Entonces, valor de verdad de Q va a ser verdadero, valor de verdad de no S va a ser falso, ¿no? Ya tenemos aquí el valor de verdad de P, ya no hay que indagar más. Aquí tengo el valor de verdad de no R que es falso. Que me pongo a pensar, si el valor de verdad de no R es falso, el valor de verdad de la negación de eso tiene que ser verdadero, ¿no? El valor de verdad de R tiene que ser verdadero. Aquí lo propio, si el valor de verdad de no S es falso, el valor de verdad de S tiene que ser no falso, ¿no? Y no falso es verdadero. Ya tengo los 4 valores de verdad y los voy a enlistar. Valor de verdad de P es igual a falso, valor de verdad de Q es igual a verdadero, valor de verdad de R es igual a verdadero, valor de verdad de S es igual a verdadero. Luego el inciso C. En el inciso C tengo valor de verdad de negado de si R entonces no P, entonces negado de Q o S. Aquí es el valor de verdad de una implicación simple, ¿no? Cuando me da una implicación simple falso, cuando su antecedente, el valor de verdad de su antecedente es verdadero y el valor de verdad de su consecuente es falso, ¿no? Listo. Aquí tengo el valor de verdad de este antecedente, valor de verdad de negado de si R entonces no P, que debe ser verdadero. Y aquí tengo el valor de verdad del consecuente, es decir, valor de verdad de no Q o S, que debe ser falso, ¿no? Porque si verdadero, entonces falso, eso es falso, ¿no? Por las tablas de verdad de los conectivos. Entonces, si el valor de verdad de negado de si R, entonces no P es verdadero, el valor de verdad de esta negación debe ser no verdadero, es decir, falso. O sea, valor de verdad de si R, entonces no P es falso. Aquí tengo el valor de verdad de esta disyunción es falso. Y aquí me pongo a pensar, ¿cuándo me da una disyunción un valor de verdad falso? La disyunción solo me da falso cuando ambos componentes de la disyunción tienen valores de verdad falsos, es decir, falso o falso me da falso. Entonces el valor de verdad de no Q debe ser falso y a su vez el valor de verdad de S debe ser falso. Aquí habíamos dicho esta parte hasta aquí y aquí vamos a continuar desglosando esta implicación simple. El valor de verdad de esta implicación simple es falso, entonces el valor de verdad de su antecedente es verdadero y el valor de verdad de su consecuente es falso. Tengo, por tanto, valor de verdad de R verdadero, valor de verdad de no P falso, valor de verdad de Q verdadero, valor de verdad de S falso. Ya tengo casi todo indagado, solo me falta averiguar un poco más del valor de verdad de no P. Si el valor de verdad de no P es falso, el valor de verdad de P, o sea, de no P va a ser no falso. No falso es verdadero. Ya tengo los 4 valores de verdad, de P, de Q, de R y de S. El valor de verdad de P es verdadero, el valor de verdad de Q es verdadero, el valor de verdad de R es verdadero y el valor de verdad de S es falso. Ya hemos terminado con el inciso C de este ejercicio. Ahora pasamos al quinto ejercicio. El quinto ejercicio me dice lo siguiente: demostrar la validez de los razonamientos siguientes. ¿Cómo se demuestra la validez? De acuerdo al avance en teoría que habrán realizado con el docente de la materia, habrán observado que un razonamiento no es nada más que un conjunto de proposiciones que están en conjunción, valga la redundancia, a la que se las llama premisas. Las premisas implican una conclusión, es decir, una implicación simple en la que el antecedente
es una conjunción de elementos y el consecuente pues es una proposición cualquiera que puede ser simple o compuesta. Los razonamientos generalmente tienen su origen en el lenguaje coloquial, en el lenguaje criollo, pero su abstracción, la abstracción que representan va mucho más allá del lenguaje coloquial, del lenguaje verbal que hablamos. Tienen su fundamento, su origen en la matemática, la lógica matemática, que es la que precisamente tenemos que realizar para este caso. Entonces, demostrar la validez del razonamiento. El inciso A me dice, si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y habita en el océano. Por tanto, habita en el océano y no necesita branquias. En esta forma verbal de este razonamiento yo debo identificar los conectivos lógicos, las premisas, las proposiciones que componen al conectivo y debo demostrar la validez del razonamiento. Puede ser que el razonamiento sea válido o que no sea válido. Que sea verdadero o falso y es otra cosa, pero un razonamiento válido es un razonamiento cuyas leyes de inferencia aplicadas para conseguir la conclusión a partir de las premisas son válidas. Es decir, un razonamiento es válido cuando yo puedo aplicar las leyes de inferencia establecidas en la teoría de la lógica para hallar la conclusión del razonamiento. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión del razonamiento es todo lo que le sigue a la palabra por tanto. En algunos razonamientos dice en conclusión, en definitiva también suele decir, pero en este caso todo lo que está después de por tanto forma parte de la conclusión. Todo lo que está antes del por tanto son premisas. Estas premisas son proposiciones que pueden ser simples o compuestas. En este caso, si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Aquí ya tenemos una implicación simple. Esta implicación simple tiene su antecedente y su consecuente. El antecedente es la ballena es un mamífero, el consecuente es toma oxígeno del aire. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. P, la ballena es un mamífero, Q toma su oxígeno del aire. Si P, entonces Q. Ya hay una idea, ¿verdad? Luego, otra premisa que tendríamos sería, si toma su oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Esto es una implicación simple donde el antecedente es toma su oxígeno del aire y el consecuente es necesita branquias negado, es decir, no necesita branquias. Entonces tendría la proposición ERE, que sería necesita branquias. Ahora, la ballena es un mamífero y habita en el océano. La ballena es un mamífero, ya habíamos simbolizado hace rato, por lo cual no vale la pena repetir. Habita en el océano. Ah, esta es una proposición nueva. Habita en el océano va a ser la proposición S. Por tanto, habita en el océano y no necesita branquias. Eso ya es la conclusión, ¿no? Simbolizando las proposiciones teníamos P, la ballena es un mamífero, Q, toma su oxígeno del aire, R, necesita branquias, S, habita en el océano. El razonamiento en lenguaje matemático estaría compuesto de tres premisas. Las dos primeras premisas son implicaciones simples, la segunda premisa es una conjunción y la conclusión es una conjunción también. Hay que tratar de leer esto en los términos coloquiales en los que habíamos empezado para ver si el razonamiento si la traducción de lenguaje criollo al razonamiento matemático está bien. Si P, entonces Q. Si la ballena es un mamífero, entonces toma su oxígeno del aire. Ah, eso está aquí, está bien lo que he hecho. Si Q, entonces no R. Si toma su oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Ah, eso está aquí, es la segunda premisa, está bien lo que he hecho. P y S. La ballena es un mamífero y habita en el océano, ¿no? Ah, eso está aquí, la ballena es un mamífero y habita en el océano, está bien lo que he realizado. Por tanto, esta línea vertical representa la separación entre premisas y conclusión. Por tanto, S y no R. S habita en el océano y no R. No necesita branquias. Está bien lo que he realizado. Hasta aquí la traducción de razonamiento está bien. Ahora debo demostrar su validez. La validez del razonamiento se demuestra a partir de las tres premisas que yo tengo.
Debo llegar a partir de las tres premisas a la conclusión, aplicando las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia también están explícitamente indicadas en los libros de teoría, las pueden repasar. Y en este caso solo vamos a hacer utilización de ellas para demostrar la validez del razonamiento. Las premisas son la 1, la 2 y la 3. La 1 si P entonces Q, la 2 si Q entonces no R, la 3 P y S. Ahora, voy a aplicar la ley del silogismo hipotético entre 1 y 2. 1 es si P entonces Q, 2 es si Q entonces no R. Aplicando el silogismo hipotético entre 1 y 2 se forma una nueva proposición que se va a llamar, va a ser numerada como la proposición 4, donde tengo si P entonces Q y si Q entonces no R, pues tendría si P entonces no R. Esta es la proposición que se forma a partir del silogismo hipotético de 1 y de 2. Y esta proposición si P entonces no R se llama 4. Ahora, estas dos, la 1 y la 2, ya no puedo utilizar porque ya las he utilizado para este silogismo hipotético. Lo que sí puedo utilizar es la 3. Voy a aplicar la ley de conjunción en la 3. Por la ley de conjunción yo puedo desglosar, yo puedo separar P y S como P, por un lado, como una proposición suelta, y S, por otro lado, como una proposición suelta. Eso me permite hacer la ley de conjunción. Entonces yo tendría, por ley de conjunción de 3, tengo esta nueva proposición P que va a ser la 5, se va a llamar la 5, y por ley de conjunción de 3 voy a tener esta proposición S que se va a llamar la 6. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Voy a aplicar el modus ponendo ponens entre la proposición 4 y la proposición 5. Tengo una implicación simple, afirmo el antecedente. El modus ponendo ponens entre 4 y 5 me dice que si tengo una implicación simple y afirmo el antecedente, yo puedo afirmar el consecuente. Y el consecuente no es otro que no R. Por lo tanto, aquí tengo no R que sale del ponendo ponens de 4 y 5, y este no R se va a llamar la proposición 7. Ahora voy a aplicar ley de conjunción entre 6 y 7. Ley de conjunción entre 6 y 7. 6 es una proposición suelta que todavía no he utilizado. 7 es una proposición suelta que todavía no he utilizado, por lo cual voy a aplicar ley de conjunción entre 6 y 7. Y eso se va a llamar 8. Ley de conjunción de 6 y 7 me da S y no R. Pero S y no R es el razonamiento, es la conclusión del razonamiento, ¿no? S y no R es el equivalente de habita en el océano y no necesita branquias. He llegado a la conclusión de ese razonamiento aplicando las leyes de inferencia. Por lo tanto, este razonamiento es válido. Ahora, que sea verdadero o que sea falso, eso ya es otra cosa que se ve con las tablas de verdad. Pero por las leyes de inferencia de la lógica aristotélica, este razonamiento es válido. Y con esto cumplo el acometido del inciso A. Ahora vamos al inciso B. El inciso B. Si un triángulo tiene 3 ángulos, un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, un triángulo tiene 3 ángulos y su suma vale 2 ángulos rectos. Si los rombos tienen 4 ángulos rectos, los cuadrados no tienen 4 ángulos rectos. Por tanto, los rombos no tienen 4 ángulos rectos. Debo simbolizar las proposiciones, representar el razonamiento en lenguaje matemático y luego aplicar las leyes de inferencia para demostrar la validez del razonamiento, ¿no? Si un triángulo tiene 3 ángulos, entonces un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Primera proposición, es una implicación simple. El antecedente de esta implicación es un triángulo tiene 3 ángulos. P va a ser la proposición, un triángulo tiene 3 ángulos. El consecuente es un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, ¿no ve? Esto es si P, entonces Q. Si un triángulo tiene 3 ángulos, entonces un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Q me dice, un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Ahora, R. La proposición R.
Aquí tengo un triángulo tiene 3 ángulos, pero esto ya lo había visto. Su suma vale 2 ángulos rectos. Esta es una proposición nueva. Su suma vale 2 ángulos rectos. Su suma vale 2 ángulos rectos, va a ser la proposición R. Y a ver, sigo leyendo. Si los rombos tienen 4 ángulos rectos, los rombos tienen 4 ángulos rectos, esta es otra proposición, ¿no? S, esta va a ser la proposición S. Si los rombos tienen 4 ángulos rectos, los cuadrados no tienen 4 ángulos rectos. Este es el consecuente. Pero ya tenía yo esta proposición de que los cuadrados no tienen 4 ángulos rectos, ¿no? Solo que yo la tengo con negación. Ahora, el razonamiento en lenguaje matemático sería, si P, entonces Q. Si un triángulo tiene 3 ángulos, entonces un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Esta es la primera premisa. La segunda premisa, P y R. Si un triángulo tiene 3 ángulos y su suma vale 2 ángulos rectos. Y la tercera premisa, si S, entonces no Q. Si los rombos tienen 4 ángulos rectos, entonces los cuadrados no tienen 4 ángulos rectos. Si S, entonces no Q. Y la conclusión, lo que está después del por tanto, los rombos no tienen 4 ángulos rectos. No, S es la conclusión. Este sería el razonamiento expresado en lenguaje matemático. Lo que sigue es aplicar las leyes de inferencia a estas 3 premisas y llegar a esta conclusión a través de conclusiones intermedias, ¿no? Tengo las 3 premisas. Si P, entonces Q se va a llamar 1, P y R se va a llamar 2, si S, entonces no Q, se va a llamar 3. Entonces, aplicando ley del silogismo en la proposición 2, yo tengo simplemente de P y R, ley de simplificación, perdón, en la proposición 2, por ley de simplificación yo tengo simplemente P. Y esta P se va a llamar la proposición 4. Aplicando modus ponens entre 1 y 4, yo tendría si P, entonces Q y P, por tanto yo puedo afirmar Q. Q va a ser la proposición 5. Y ahora, yo tengo si S, entonces no Q, y yo tengo aquí Q, negado de Q. Estoy negando el consecuente, por tanto puedo negar el antecedente, es decir, puedo negar S. Tendría no S. No S a través del Toledo-Tollens, como ya había dicho, entre 3 y 5. ¿No ve? Tengo una implicación simple. Tengo el negado de su consecuente, negado de no Q, simplemente Q. Y por tanto, en conclusión, yo puedo negar su antecedente, es decir, negar S. Esto sale del Toledo-Tollens de 3 y 5. Por tanto, el razonamiento es válido, es un razonamiento válido. Ahora, que sea falso, que sea verdadero, que sus premisas sean falsas o sean verdaderas sus premisas, eso ya es otra cuestión. La cuestión es que aquí, a través de las leyes de inferencia, hemos demostrado la validez del razonamiento. Con esto termina el quinto ejercicio y hasta esta parte yo me despido con este video. Ya habríamos realizado lo que sería la sesión de lógica. Vamos a continuar con los próximos temas en los siguientes videos. Hasta la próxima semana. Me despido.